Continuamos en sesión abierta, 11 de la noche con 7 minutos, último bloque, lo prometido, está con nosotros el ministro de Educación de la provincia, el licenciado Daniel Gutiérrez. Daniel, buenas noches, gracias por visitarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, por allí uno tiene siempre ganas de hablar de temas educativos, de más estratégicos, de hecho lo vamos a hablar, pero parece inevitable empezar siempre con los temas, digamos, relacionados con la parte conflictiva, ¿no? La medida de fuerza de los gremios, particularmente de ATECA. ¿Cómo analizás las medidas que está tomando el gremio en una nueva modalidad ahora con paros rotativos por regiones, ¿no? Por lo que se ha visto al menos y por la información que nosotros tenemos por mano propia, digamos, la medida no es compartida por los docentes. Es decir, la docencia me da la impresión que está viviendo otra situación, tiene otras problemáticas y me parece que la dirigencia sindical está embarcada en una tarea que tiene que ver más con sus propias necesidades de balanceo de poder interno y ese tipo de cosas que yo tampoco conozco en profundidad, pero lo que sí parece, o por lo menos lo que yo percibo cuando voy a las escuelas, es que no hay ánimo en la docencia para llevar a cabo este tipo de medidas así destempladas y esta semana, por ejemplo, sobre 5 días hábiles, convocar a 4 días de paro. Creo que la docencia quiere, es la impresión que tengo, ¿no? Tiene otros problemas y también creo que está intentando recuperar un prestigio que ha tenido bien ganado durante muchos años y que estaba muy relacionado con la tarea del aula y con el resultado del aula. Y ahí hay algunos problemas que hay que resolver y me parece que esos temas son los temas que mueven a los docentes, vinculados a su profesionalización, vinculados a su capacitación, vinculados a una contraprestación laboral con muchos elementos para que el desempeño del aula sea mejor. Nosotros tenemos problemas, por ejemplo, de lectoescritura en escuelas secundarias, ya no solamente en primaria, y percibo que los docentes, en general la maestra de grado, necesitan una actualización en cuanto a su capacitación. Creo que los chicos son diferentes en sus pensamientos, en sus destrezas, en sus habilidades, en su forma de relacionarse con el mundo. Y a veces la formación docente ha envejecido en términos de que ha sido brindada hace a lo mejor 15 o 20 años y que esa valija de herramientas hoy no está siendo de utilidad en el aula para poder enfrentar nuevas situaciones y hay que mejorar, hay que volver a hablar de psicología evolutiva, hay que hablar de la relación de los chicos y los jóvenes con las tecnologías y no aprender a manejar tecnología, ellos lo saben muchísimo, sobre todo los jóvenes y los chicos también en general, y ver cómo nos integramos a esa nueva forma de aprender y conocer que tienen los chicos a través de las tecnologías. Ellos resuelven los problemas diarios entrando en las redes y entrando en los buscadores de internet y pareciera que hasta pueden prescindir en algún punto de un docente que enseñe. Y la verdad es que esa fantasía de que eso es un aprendizaje tiene que ser resuelta por el docente, porque eso tiene un sentido práctico de utilidad inmediata, pero no es un aprendizaje en términos de entender procesos y de entender las complejidades que tiene cada uno de los temas que se enseñan en la escuela. Entonces, tenemos que reaprender algunas cosas y el Ministerio en este sentido está lanzando esta semana que viene capacitaciones que van a ser situadas, las vamos a llevar a los departamentos, a las cabeceras departamentales en la provincia, para proponerle a los docentes actualizar algunas cosas, algunos conceptos y poder tener un mejor desempeño en el aula donde ellos se están encontrando con un estudiante, un sujeto, digamos, de aula que poco tiene que ver con aquel que le describieron cuando se formó. Entonces, esa situación que creo que en algunos puntos es angustiante y que genera estrés en el docente, porque a veces cuesta saber cómo se motiva a los chicos para aprender. Los chicos muchas veces
desconocen la necesidad social o la necesidad de uso de los conocimientos que se le están brindando. Es decir, ¿para qué aprendo esto? ¿Para qué me enseñan esto? ¿De qué me va a servir? Y ahí tiene que haber toda una tarea de motivación y una tarea de complementación de lo que el chico ya trae, de lo que está en ese momento en su cabeza, de sus deseos, de sus ansias, motivaciones también, como dije, y amalgamar eso con lo que nosotros necesitamos enseñar como contenidos curriculares para que ellos el día de mañana, los que quieran seguir la educación superior o los que quieran entrar al mundo del trabajo, que es cada vez más complejo y sofisticado, tengan en su haber todos esos conocimientos, además de las cosas que ellos por sus propios medios a través de la tecnología pueden lograr, ¿no? Hablabas de tecnología hace solo unos segundos. ¿Cuántas computadoras se entregaron este año en la provincia de Catamarca? Que era una imagen habitual en los últimos años, no solo aquí, sino en todo el país, relacionadas con el Plan Conectar Igualdad, por ejemplo. ¿Se continuó con esa entrega de netbooks en las escuelas provinciales? Se continúa mucho menos. En lo que a mí respecta, creo que este año ha habido 3 entregas de computadoras en diferentes escuelas. Yo participé allá en La Dorada, en el departamento de La Paz, y hay otra, esta semana hay otra entrega que está llevando a cabo ANSES y alguna otra más, pero claramente me parece que, por un lado, hay una gran masa de chicos que ya tienen su computadora y, por otro lado, creo que no existe la misma continuidad de ese tipo de programas. De hecho, hasta el mes de mayo nosotros estuvimos parados prácticamente lo que se llaman los programas socioeducativos, que para nosotros son realmente un orgullo, que son los centros de actividades infantiles, los centros de actividades juveniles, el programa de coros y orquestas. Este fin de semana estuve en una reunión de orquestas en el polideportivo de las 920 viviendas, que fue realmente un lujo para todos los que estuvimos ahí, la orquesta de la Escuela 428, la orquesta de la Escuela San Jorge, la orquesta, no me quiero olvidar ninguna, la orquesta del Pia di Domenico, hay una orquesta de la Escuela Santa Lucía, que es una orquesta de chicos no videntes o con dificultades visuales, la orquesta de Musicaj, que es de los centros de actividades juveniles, la orquesta del Zambonini. La verdad que cada una de ellas con sus instrumentos, sus directores, y culminando al final con un par de temas ejecutados por todos los chicos al mismo tiempo. Eran 200 chicos tocando instrumentos de orquesta clásica, es decir, violines, chelos, contrabajos, trompetas, trombones, en fin, muy lindo. Y esos programas socioeducativos los hemos logrado continuar desde el mes de mayo y espero que continúen, y así también otro tipo de programas que parecieron en un momento tambalear, pero por suerte pudimos continuar. Yo espero que con el tema de las netbooks también se continúe. Nosotros por nuestra parte estamos haciendo siempre el esfuerzo por garantizar la conectividad de las escuelas. A veces no logramos la conectividad a internet porque directamente no hay, por el lugar donde está la escuela, no hay oferente, digamos, para el servicio, pero por lo menos la intranet, es decir, que funcione en red dentro de la escuela. Piso tecnológico. Claro, que el docente pueda poner un contenido en su computadora y que los chicos lo puedan ver en sus pupitres en ese Pero mismo ahora momento. bien, ¿cuál es la tónica de esta etapa? ¿La Nación asegura recursos o pretende transferir recursos y responsabilidades con respecto a estos planes a las provincias? La Nación nos plantea la descentralización de todos estos programas. Es decir, ellos nos discurso bien neoliberal, muy cercano a lo que ocurrió en la década de los 90, a primera vista por lo menos. La impresión que me da es que la Nación ha querido, y de hecho ha sucedido, deshacerse de lo que eran las unidades ejecutoras de estos programas en las distintas áreas del Ministerio. En muchos casos, bueno, ha sido denunciado públicamente, ha habido despidos o por lo menos discontinuidad de contratos, y la responsabilidad de la ejecución de esos programas nos ha tocado a las provincias, nos ha llegado a las provincias, y a nosotros, que nos hemos visto obligados, digamos, a armar nuestras propias unidades ejecutoras. No estábamos preparados para eso, nosotros solamente hacíamos rendiciones a Nación. Ahora nosotros tenemos que garantizar también la ejecución. Tiene un costado bueno y un costado malo, como todas las cosas acá. Por un lado nos da un poco más de autonomía,
porque las cosas enlatadas no son buenas, si concebidas como que las provincias fuésemos todas iguales, no es tan bueno, hay características propias, esa parte es buena, pero también hay una parte que implica que nosotros tenemos que poner nuestros propios recursos para armar las unidades ejecutoras y, por otro lado, no conocemos a ciencia cierta, por ejemplo, para el presupuesto 2017, si está garantizada la continuidad de esos programas, ¿no? Nosotros tenemos mucha gente, docentes muchos de ellos, que están involucrados en estas actividades, que en muchos casos se llevan a cabo los fines de semana, y que realmente son una instancia de aprendizaje diferente del aula, donde los chicos tienen una plena felicidad en las actividades que realizan. De alguna manera interpela al aula también, porque pareciera que el aula es un lugar triste al lado de esto que pasa en las actividades socioeducativas, y también genera el desafío de que en el aula se dé o se produzca el mismo aprendizaje en un mismo ambiente de alegría y camaradería como se da en estas actividades. Así que tiene muchos costados positivos y muchos desafíos para nosotros. En lo que respecta a la paralización de la obra pública que se ha dado a nivel nacional, con repercusiones sin duda en el resto de las jurisdicciones provinciales, seguramente ha afectado también la planificación que había de infraestructura edilicia de algunas escuelas, algunos proyectos que estaban planteados para Catamarca. ¿Esto es así? ¿Hay un freno a proyectos? Hubo un momento que sí, pero también tengo que ser justo y reconocer que en este momento estamos destrabando y viabilizando una serie de proyectos muy importantes en el área de educación técnica y también en el área de escolarización primaria y secundaria, de reparación y mantenimiento de edificios y también de edificios nuevos. En esto tiene mucho que ver la gestión, y en este caso tengo que nombrar a la gobernadora, que, dicho por el propio ministro del Interior Frigerio y por Marcos Peña, es bastante insistente, por usar una palabra, en procurar los recursos para que no detengamos este tipo de obras en Catamarca. Hay un concepto que es muy importante entender. Catamarca es una provincia que está atravesada literalmente de montañas. Y esa geografía difícil hace muchas veces que la distancia en kilómetros, digamos, no es una distancia absoluta, sino que está relativizada por el tipo de territorio que hay que recorrer. Si la escuela no está cerca del lugar donde viven los chicos, por más que esté cerca en términos absolutos, vuelvo a decir, esté a 4 kilómetros, si esos 4 kilómetros son de montaña, la escuela no está cerca. Y si no hay camino, menos todavía. Entonces, es muy importante para nosotros que aquella frase que pronunció Lucía Corpazzi cuando asumió el gobierno en diciembre del 2011, que fue que independientemente del lugar donde cada uno le tocó nacer, iba a tener las mismas oportunidades de acceso a la salud, a la educación y a las oportunidades, en definitiva, por reiterar la palabra, que eso se haga realidad. Por ejemplo, se han creado las escuelas secundarias rurales. Eso nos ha permitido bajar muchísimo nuestro nivel de deserción, que en realidad no era deserción, sino que eran chicos que no podían acceder a la escuela porque no la tenían. Ahora van a la escuela. De esas 26 escuelas rurales más 8 de periodo especial, hoy son 50, porque se han ido creando anexos, porque aún llevando las escuelas rurales a lugares muy inhóspitos, había lugares más profundos todavía, donde había chicos que no tenían escuela. Entonces, también llevamos anexos de esas escuelas rurales a esos lugares. Y eso nos ha permitido estar terceras en el país en menor deserción en secundaria. Hemos achicado un 17% la deserción en secundaria solamente con la creación de las escuelas rurales. Ahora tenemos otro problema. Los docentes no viven en esas comunidades, se tienen que trasladar. Y a veces tenemos algunos incumplimientos de docentes, porque bueno, se opta por las horas, pero por ahí no es tan fácil ir 2 veces a la semana, ese tipo de distancias. Estamos trabajando con UNICEF un planteo nuevo en cuanto a la presencia de los docentes en las escuelas, que va a ser intensiva durante, por ejemplo, 2 o 3 jornadas, sobre un mismo contenido, y después va a ser reemplazado por otro docente que va a tener otra presencia intensiva. Esto implica hacer algunos ajustes porque los docentes también tienen horas en
en otros lugares, en las cabeceras departamentales particularmente, pero creemos que con esto vamos a poder mejorar muchísimo la asistencia de ellos y por lo tanto el aprendizaje de los chicos. Bueno, son los problemas que vamos resolviendo. En Catamarca la escuela tiene que ir hacia los chicos y no los chicos a la escuela, es una constante. El sistema de transporte que tiene la provincia de Catamarca, que es un sistema difícil, complejo, a veces nos dejan los chicos a pie porque los prestatarios, bueno, se les rompe el vehículo, siempre tenemos inconvenientes. Pero el sistema de transporte que tiene Catamarca, que es buscar al chico en la puerta de la casa, llevarlo a la escuela, no existe en ningún lugar del país. De esa manera y con esta extensión que tiene nuestra provincia, no hay en ningún lugar del país. Pero también hay que decir que en pocos lugares del país existe una geografía tan compleja como la nuestra, digamos, donde realmente llegar a la escuela todos los días, a veces para muchos chicos es un desafío. Y de hecho lo ha sido en la historia de esta provincia. Miren, les cuento un detalle, creo que alguna vez lo comenté, pero vale la pena reiterarlo. Cuando abrimos las escuelas rurales, los padres de los chicos que van a las escuelas rurales nos pidieron secundaria para adultos, porque ellos tuvieron el mismo problema, o sea que es un problema que tiene décadas. Ellos tampoco tuvieron educación secundaria. Y cuando vieron a sus hijos estudiar, les representó, digamos, un estímulo tan determinante que cuando fuimos nos dijeron, nosotros también queremos, y nos entregaban listados de gente dispuesta a comenzar la secundaria, gente que tenía 40 años para arriba. Nosotros estamos proveyendo también ese servicio educativo. Es muy complejo porque un docente que tiene que enseñar a un chico que está en la franja etaria, digamos, correspondiente al año que cursa, es una cosa. Ahora, enseñarle a una persona que pasó hace 20 o 25 años por la escuela primaria y que después no volvió a tener una experiencia educativa, requiere de otras habilidades y destrezas y nosotros estamos formando docentes para eso también. Una última pregunta por mi parte. En ese sentido también, ¿se prevé durante el año 2017 seguir expandiendo la oferta de educación superior en lugares como los que acabas de describir? Un caso paradigmático ocurrido hace pocas semanas es la inauguración de una oferta técnica en Antofagasta de la Sierra. Llamó la atención, es la primera vez que ocurre, especialmente en un departamento de esas características. ¿Esa va a ser la tónica? Es un hecho histórico, sí, es un hecho histórico lo de Antofagasta, por dos razones. La primera, en sí misma, por tener un nivel terciario que nos permite que los chicos no se vayan a estudiar un terciario a otro lugar. Es decir, logramos que no emigren, ¿no? Que no haya emigración. Y segundo, porque las cosas que estamos enseñando en Antofagasta de la Sierra tienen que ver con lo que pasa en Antofagasta de la Sierra. O sea, no hacemos formaciones que después implique postergar la emigración y que si no se produce cuando termina el secundario, se produce cuando termina el terciario. Se van igual porque no pueden trabajar. Estamos trabajando sobre turismo de montaña. Antofagasta tiene una afluencia turística enorme y no está preparada de ninguna manera para recibirlo. Con una base muy fuerte en idiomas y demás, que implica conservacionismo de sitios, y bueno, todo lo que ellos han ido planteando ha sido contenido en una currícula específica, y estamos trabajando en agricultura y ganadería para zonas puneñas, que implica poner en valor una actividad ancestral como es la cría de ganado, de camélidos, cabras, ovejas, etc. Estamos trabajando en genética, veterinaria, o sea, todo lo que es cruza, y en la cuestión alimentaria para que mejore el peso, mejore la fibra, es decir, cosas que van a poner en valor actividades que ya tienen origen en Antofagasta y que pueden implicar que haya una dedicación como emprendedores ya de esos chicos a ese tipo de tareas. Y más, INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica, que sostiene esta carrera y que se han entusiasmado tanto más que nosotros, han ido con esa propuesta a la Puna Jujeña y a la Puna Salteña. La Puna Jujeña larga una carrera vinculada al litio, ¿sí? Y después nos han propuesto que hagamos una especie de intercambio de carreras, es decir, llevar las nuestras, por ejemplo, a Jujuy y traerla de litio a Antofagasta o cosas así. La verdad que no tiene límite las cosas que vamos a poder hacer con ese tipo de propuestas, y la alegría de los chicos que han egresado hace poco, porque son escuela de periodo especial, han egresado de la escuela en mayo, digamos, el 25 de mayo, y que ahora ya están cursando el terciario, es algo realmente para nosotros muy importante. Daniel, gracias por visitarnos. A ustedes, buenas noches.